Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con Ana Belén Cordero, ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, asambleísta por la bancada de Acción Nacional. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Bueno, lo que está pasando en la Asamblea, ayer empezó ya como de frente el trabajo de la oposición para buscar, como dijo la vicepresidenta de la Comisión del caso Encuentro, una salida constitucional del presidente de la República. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, primero un saludo a todos los radioescuchas, saludos Milton y Verónica, y gracias por la invitación. Oiga, bueno, yo con sorpresa, no tanto con sorpresa, sino más bien, bueno, primero, ¿quiénes son ellos para empezar a hacer un conteo sobre cuántos días le queda o no a un presidente democráticamente electo en las urnas? Eso lo dijo la asambleísta presidenta de la comisión, la asambleísta Viviana Veloz. Mire, yo que he sustanciado 14 juicios políticos, Milton, en lo que va de estos 2 años como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, jamás se me ha ocurrido adelantar un criterio que puede caer en una figura similar al prevaricato, incluso antes de que exista un informe. Ese es el primer hecho que debo observar. Pero eso demuestra algo. Claro, una intentona golpista desde quienes no saben perder democráticamente en las urnas, la asambleísta Mireya Pazmiño, hermana de Leonidas Diza, y la asambleísta Viviana Veloz del correísmo. ¿Nos sorprende? En lo absoluto. Pero bueno, hay algunas causales que deberían configurarse para una salida democrática constitucional, porque hay artículos del 148 que habla de la muerte cruzada. De parte de la Asamblea se intentó en julio. El presidente lo tiene, como siempre he dicho, en su escritorio por si acasito, hasta el tercer año. Pero para esto también hay el 129 y el 130. 129 que habla del juicio político y el 130 que habla de una destitución del presidente. Por ahí quieren encontrar cualquier cosa que encauce una salida del presidente. Mire, esta Asamblea Nacional ya ha superado todos los límites, porque si decían que la Asamblea pasada o el periodo pasado tenían una baja calificación, pues esta ya se ha hecho los méritos incluso en números negativos o en números rojos. ¿Y a qué me refiero? Primero empezaron en Pandora el año anterior. Luego quisieron en las intentonas en junio de 2022 desestabilizar, crear y fabricar una supuesta conmoción social para intentar alegar justamente estos mecanismos. Luego, un atroz femicidio a María Belén Bernal, quererlo convertir en un crimen de Estado cuando su propio asesino ya confesó. Y ahora, un medio digital difunde una investigación que seguramente deberá ser tramitada responsablemente en la Contraloría y en la Fiscalía General del Estado, y buscan cualquier pretexto para desestabilizar un gobierno democráticamente electo en las urnas. Pero una pregunta, Milton, ¿no les preocupa que alias Junior, uno de los principales narcotraficantes del país, salga libre? ¿No? Eso no importa, ¿no? Eso no preocupa, eso no interesa. El presidente haciendo todos los esfuerzos sin siquiera hacer su competencia en que este delincuente que fue liberado una vez y ya cometió delito y fue ingresado otra vez, fue liberado, haciendo todos los intentos del presidente Lazo para que no salga libre, y con una habeas corpus sale ayer. Pero a la Asamblea eso no le importa. Lo que le interesa, como son malos perdedores en las urnas, porque no supieron reconocer que perdieron en las urnas y que el presidente Guillermo Lazo fue quien fue elegido presidente de los ecuatorianos, quieren intentar, no una, no dos, no tres, hoy es la 4ª vez que quieren intentar una destitución del presidente. Pero esto nace desde una investigación periodística, de un medio digital que no es ni correísta, que se sepa, que no es ni social cristiano, que se sepa, es decir, que no debería ser actor político. Entonces, ellos están usando esto. Los medios de comunicación, como usted dice, tienen todo el derecho y toda la libertad en este gobierno, porque así lo estableció el presidente Lazo y así lo hemos respetado como un gobierno democrático, de investigar todo lo que a bien tengan, y la libertad de expresión existe plena en este país, sin olvidarnos que en gobiernos anteriores perseguían periodistas, andaban por los tejados y escondidos en la Amazonía y otros oídos del país lastimosamente, y los insultaban en las sabatinas. Eso no pasa en este gobierno, y lo que hizo ayer el presidente Lazo, que yo respaldo y le doy mi total respaldo, es que justamente una investigación periodística y un periodismo de investigación, que es el que ha sido el que ha puesto los casos sobre el tablero y ha llevado a que la fiscalía lleve sus investigaciones adelante, y en muchos casos jueces con sentencias ejecutoriadas sobre casos de corrupción, tiene que ser responsable en su labor periodística. La libertad de expresión es plena, la responsabilidad ulterior no. ¿Y a qué me refiero con eso?
documentos reservados de inteligencia de la Policía Nacional, que reposan en un proceso penal, que fue solicitado su archivo por un fiscal y ratificado el archivo por un juez en Manabí, son divulgados sin ningún reparo por un medio de comunicación. Yo tengo en mi poder, por ejemplo, informes de responsabilidad penal de la Contraloría y jamás se me hubiese ocurrido difundir uno de esos informes, porque tengo responsabilidad civil y penal si lo hago. A ver, dos cosas. El medio no debió difundir o no se debió filtrar Mire, yo creo que el ejercicio periodístico, yo sin serlo, debe ser responsable, tiene que investigar, por supuesto, de pe a pa, todo lo que ocurre en gobiernos actuales y anteriores también, ¿sí? Pero creo que existen códigos en los que el periodismo puede investigar. Incluso puede colaborar en algunos casos, como de hecho así lo hacen, con las autoridades, con fiscalía y con los jueces. En este momento, si es que la señora fiscal, como entiendo así lo ha dicho, ha querido revisar el proceso, lo ha pedido que lo traigan a Quito para analizar las posibilidades, si es que existen los insumos para reabrirlo, la cadena de custodia acaba de ser contaminada. Entonces, un poquito de responsabilidad también en el ejercicio periodístico. 8:28, estamos conversando con Ana Belén Cordero, asambleísta del BAN. Ahora, asambleísta, volviendo al tema de esta comisión que está investigando y que tendrá su informe la próxima semana, se adelantan criterios, pero ¿habrá para que se configuren estas tres causales para enjuiciar políticamente al presidente? Porque una cosa es, bueno, algo que ha sacado un medio de comunicación, pero eso no, al menos no se ajusta a que haya criterios para configurar ya un juicio político. Mire, una asamblea, no necesariamente todos los asambleístas, porque yo no quiero generalizar, son mis colegas de trabajo y hay gente muy valiosa también, pero algunos asambleístas que siempre han intentado ser desestabilizadores del poder, sobre todo el ala radical de Pachacutic, de la mano de Leonidas Issa, y algunos correístas, no todos, no puedo generalizar, siempre han buscado esta desestabilización del gobierno en los distintos aspectos, como lo dije hace un momento, el tema Pandora, convertir en un crimen de Estado un atroz femicidio, el tema de junio de 2022, ellos fabrican la crisis y luego la invocan, y ahora el tema de una difusión de un medio de comunicación. ¿Cuándo en gobiernos anteriores pues difundía algo un medio de comunicación y el fin de semana era expuesto en una sabatina? Pues, ¿cuándo entonces en gobiernos anteriores un medio de comunicación decía algo y amanecía con un ramo de flores del periodista? Discúlpeme, eso no pasa en este gobierno ni pasará jamás. Ustedes han elegido, los ecuatorianos hemos elegido un presidente democrático y humano. Y creo que eso debe ser responsabilidad de todos los ecuatorianos, defender un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Con errores, sí, por supuesto, con desaciertos, por supuesto, dispuestos a enmendarlos. Incluso hemos asumido de manera madura políticamente una virtual, porque no han declarado resultados todavía el CNE, una eventual pérdida de la consulta popular. Pero eso no quiere decir que aquí van a venir intentonas desestabilizadoras a querer desestabilizar un gobierno democráticamente elegido en las urnas. ¿Cómo lo van a defender ustedes al presidente de la República desde el legislativo, sabiendo que hay una mayoría que quizá con alguna facilidad pueda conseguir los 92 votos? Mire, primero que nada, yo creo que con la ley en la mano, ¿no? Yo creo que, como decía usted mismo, Milton, en otro programa de televisión, quizás no tienen los argumentos jurídicos o las causales jurídicas, pero pueden tener los votos. Justamente eso es lo que ha hecho el llamado, el flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a ese diálogo que ha sido constante y que la Asamblea ha dado muestras de que es efectivo. ¿Y a qué me refiero? Mire, por ejemplo, usted cuando se aprobó la ley de transformación digital. Ese fue un ejercicio, más allá de la ley, que es bastante beneficiosa, fue un ejercicio de coordinación ejecutivo-legislativo bastante exitoso. Lo propio están dándose en las mesas de diálogo sobre temas de seguridad en la Asamblea Nacional, donde 5 bancadas se ponen de acuerdo para aprobar un proyecto de ley beneficioso al país. ¿Qué tiene que decir el correísmo en estos momentos si quiere ser responsable, que ha ganado sus espacios en distintos territorios? Que dicho sea de paso, nosotros como gobierno hemos reconocido esos triunfos electorales porque no puede ser de otra manera. Tan es así que el gobernador del Guayas se ha reunido ahora con la prefecta y el alcalde electos, porque justamente de eso se trata la madurez democrática. Pero ojo, han obtenido la misma votación que obtuvieron en las elecciones anteriores cuando Viviana Bonilla se candidatizó. No es que han ganado espacios, pero está bien, hay que reconocer esos logros. Pero que de ahí a querer desestabilizar un gobierno democráticamente elegido en las urnas, por suerte el proceso de juicio político tiene un proceso que va a la Corte Constitucional donde establece si se produce o no la admisibilidad de un proceso de juicio político, si se cumplen o no las causales. Y una de ellas, que es la que entiendo pretenden invocar, es justamente el cometimiento de un delito que esté relacionado a concusión, cohecho o peculado. Y cuando se habla de delitos, la teoría jurídica que nos enseñan en las aulas, se habla de delitos
consumado, sino el día de mañana, y obviamente con sentencia ejecutoria, sino el día de mañana, pues viene el gobierno que fuese o el presidente que fuese. Yo solicito que se abra una indagación previa en la Fiscalía General del Estado y tengo causal para invocar una destitución a un presidente democráticamente elegido en las urnas. Eso es irresponsable. Dicen que la configuración del juicio político sería por la supuesta contaminación del narcotráfico, de dinero del narcotráfico en la campaña del presidente. Bien lo ha dicho usted, supuesta contaminación. Primero, un medio de comunicación se permite hablar de una persona fallecida, que no puede contradecir, desdecir ni defenderse. Bueno, no habló un medio de comunicación, habló un general en servicio pasivo de una persona fallecida. Ese general en servicio pasivo en 2 ocasiones fue destituido. Y ese general en servicio pasivo, estuve leyendo su entrevista, acaba de decir que él solamente pidió querer llegar al presidente de la República y no surtió efectos. Y el presidente de la República, no una, sino 2 veces lo destituyó de su cargo. Eso comprueba efectivamente que el presunto delito que quieren alegar no se consumó. De ahí usted me dirá, bueno, pero es que el señor Cherres, etcétera, pues todos, nadie está por encima de la ley. Ciudadanos y funcionarios públicos tendrán que responder ante la ley, pero no le pueden hacer responsable a un presidente democráticamente elegido en las urnas, con sus errores y por supuesto con muchos aciertos, por audios que se filtran de terceros sobre personas que ni siquiera son funcionarios públicos. Tendrán que responder ante la ley, eso sin lugar a dudas. Asambleísta, también hay un tema y es esto de la muerte cruzada. Por ejemplo, hay bancadas como Pachacuti que dicen que no apoyarían un juicio político porque el presidente podría incluso adelantarse y disolver la asamblea con esta famosa muerte cruzada. ¿Eso estaría sobre la mesa? Mire, la figura constitucional de muerte cruzada justamente está ahí planteada para que pueda ser activada desde el legislativo y desde el ejecutivo. El legislativo ya lo agotó. Yo sé que existen teorías jurídicas diciendo que no, que se puede volver a activar porque no se consumó. Mire, yo creo que el legislador de Montecristi fue bastante responsable, incluso con el gobierno para el que legislaba en esos momentos, que si se nos olvida, tenemos memoria corta, fue Rafael Correa, en decir que este mecanismo se puede utilizar una única vez durante los 3 primeros años de gobierno, porque si entonces vamos por esas, el legislativo podría pasarse activando todos los meses una muerte cruzada hasta ver cuándo la consuma, ¿no? Y eso lo que hubiese devenido es de una inestabilidad política y jurídica. Entonces, ya se activó, ya se agotó, la Asamblea Nacional no puede volverla a activar. Sin embargo, el presidente Lasso es una herramienta que la tiene en su escritorio y yo respetaré si es que la decide utilizar. No creo que es sano para la democracia quedarnos sin un legislativo. Tampoco creo que es sano para una democracia en general, cualquiera que sea este gobierno, adelantar elecciones. Primero porque justamente genera una inestabilidad política para el país, para la atracción de inversiones, para la seguridad jurídica en general, pero también porque no existen los incentivos. ¿Y a qué me refiero incentivos? Dígame usted, ¿qué político se va a candidatizar para gobernar un año? Porque así serían o se darían aproximadamente los tiempos, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más responsables. Todos hemos tenido reparos a los gobiernos. Yo recuerdo, ayer conversaba con mi despacho, que, por ejemplo, cuando Lenín Moreno gobernaba con sus aciertos y sus desaciertos también, justamente con el manejo de la pandemia, etcétera, jamás en la vida se nos hubiese ocurrido a Ana Belén Cordero, desde Creo, como la oposición, querer desestabilizar, por más que no compartamos con ese tipo de gobiernos. Terminará su periodo, su mandato y las urnas que lo decidan finalmente, ¿no? Entonces, aquí un poco esa es la defensa de este concepto de la democracia y de la estabilidad jurídica. Pero aquí el tema asambleísta es que hay unas denuncias muy serias, graves algunas, hay muchas sospechas, por eso mismo, y ya vamos a conversar con el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, sobre qué pasa en las empresas públicas. 160 contratos, usted debió haber estado cuando el Contralor lo dijo, si no me equivoco, esta semana o la semana pasada, cuando fue a la asamblea, de empresas públicas observados con indicios de responsabilidades penales y algunas otras cosas más. La misma relación de algunos funcionarios con un hombre que ha estado relacionado con el narcotráfico. Mire, justamente lo decía en otro medio de comunicación, yo me hago responsable de mis propios actos y por supuesto de los del presidente Lasso, en su calidad ética y humana, a quien llevo acompañando más de 10 años en los recorridos en el Ecuador, pero ningún gobierno, ni el de Lasso, ni el de Moreno, ni el de Correa, ni de ningún tinte, puede hacerse responsable por todas las actuaciones de todos los funcionarios. Lo que sí debe hacer es poner a las órdenes de la justicia y de la Contraloría la colaboración apropiada en ese sentido. Lo que mencionó el Contralor General del Estado, justamente yo revisé su comparecencia,
la agenda para trabajar en el 2023 es sobre actuaciones del periodo 2021-2022 y esos informes de responsabilidad penal a los que hizo referencia el señor Contralor datan y hablan de informes de responsabilidad penal y estudios que ha hecho la Contraloría de empresas públicas antes del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, también querer un poquito pescar a río revuelto en la Asamblea Nacional para querer invocar causales inexistentes para una desestabilización política cuando hay narcotraficantes saliendo de la cárcel, cuando el presidente Lasso acaba de poner a disposición de la justicia norteamericana al mayor narcotraficante del país, alias Gato, creo que es querer desestabilizar a toda costa, ¿no?